One of you will betray me tonight. Is it me, Jesus? No. Is it me, Jesus? It's not you either. Is it me, Jesus? Is it me, Jesus? ¿Y si te dijera que Judas no traicionó a Jesús? Hola, soy el señor Locuendo, su mamadísimo papi hermoso, y hoy les traigo esta teoría que podría explotarte la cabeza. Muy seguramente eres como yo, vienes de una familia católica o cristiana. Desde que era un niño locuendo, veía en mi sala una pintura de la Última Cena, había un altar para la Virgen y para un montón de santos de los cuales no recuerdo sus nombres, pero aún a pesar de eso no tienes mucha idea de la religión o de la Biblia. Sin embargo, es casi seguro que sabes lo más famoso de la Biblia, que Jesús murió por nuestros deliciosos pecados, que él amaba el vino, que su jefecito en verdad no era su jefecito, al igual que sabes quién es el gran traidor de la Biblia. Sí, Judas. La palabra Judas es sinónimo de traidor, de alguien malvado y ambicioso. Cuando le chapulineas la Kimberly al Brian eres un Judas. Cuando tu mamacita no te devuelve los 200 pesitos que te regaló tu agua en tu cumpleaños es una Judas. Cuando no se suscriben a este canal o comentan, o si Locuendo te amamos papi, son unos Judas. Durante años la palabra Judas es tratada como algo malo, y, ¿cómo no hacerlo? Ese güey vendió al Jesus por 30 míseras monedas de plata. Pero hay una teoría que nos dice que en realidad no es así. La teoría nos dice lo siguiente: Judas y Jesús eran realmente muy cercanos. De hecho, Judas era el hombre al que más afecto y confianza le tenía Jesús. Pero, ¿por qué? Resulta que Judas era una persona muy especial. En esa época era raro encontrar a alguien como él. Sabía leer, era muy inteligente, además era muy ambicioso, algo que de hecho es un poco bueno. En aquella época, era muy común que existieran supuestos mesías, y, a pesar de que una blasfemia como esa era castigada con la muerte, ya que la gente se aprovechaba de decir que eran el mesías, con el tiempo, como es relatado en las antiguas escrituras evangelistas, ya comenzaba a ser común que la gente inventara ser el mesías, por lo que ya solo se trataba a esas personas como loquitos, como esos raritos que creen en el basilisco de Rocco. Así, por cierto, el señor Locuendo a la verga el basilisco. Pero bueno, prosigo. Por eso mismo Jesús era solo un loquito para los romanos. Esto es importante, mis güeritos color mostaza, así que recuérdenlo. Antes de seguirles tengo que contar que para la tradición cristiana, el único y verdadero canon de la saga del Jesus Shippuden, está compuesto por 4 evangelios. Los demás, como el de Juan o el de Judas, son excluidos, aun a pesar de estar conectados y de tener la misma base y antigüedad, así que esto viene de los demás evangelios además de los nuevos libros del Nuevo Testamento. Una vez entendido esto, prosigo. Se tenía que cumplir la profecía, que un hombre muera para salvar al resto. Ese hombre debería ser el Mesías, porque él, al ser el Hijo de Dios, el ser que todo lo puede, morir no significaría nada, ya que al ser el Mesías, él podría vencer al peor enemigo de todos, los clavos. No, perdón, jaja, digo, el peor enemigo de todos. La muerte. Debía ser un sacrificio, debía haber dolor, pasión, traición, pero sobre todo esperanza al final. Por lo que llegar y matar a Jesús no sería suficiente, se debía demostrar a todo Jerusalén que Jesucristo era el verdadero Mesías, se debía cumplir la profecía. Jesucristo le dijo a Judas: tú superarás a todos ellos, refiriéndose al resto de los apóstoles, al igual que le dijo: tú sacrificarás al hombre que me recubre. Nos podemos dar cuenta aquí que Jesús en verdad confiaba en Judas, que en verdad, entre estos dos existía una relación muy grande. Esto igual se puede confirmar en la misma Biblia. Judas era el único que hablaba sobre Jesucristo como Dios, ni siquiera el mismo Jesús se refería a sí mismo así, él se describía como hijo del hombre, un simple hombre. Para que me entiendan, no se agrandaba, era muy humilde como el bicho, o Ricardo Anaya, pero Judas lo idolatraba. Entonces, queda la pregunta: ¿por qué vendió a Jesús? ¿Recuerdas que te pedí recordar un dato? Ahora es donde lo usaremos y todo cobrará sentido. Judas, al ser una persona inteligente, que sabía leer, algo que ya de por sí le abría las puertas para muchas cosas, ya que en ese tiempo saber leer era el equivalente a ser Doctor House, Judas Iscariote gozaba de una posición económica que aun a pesar de no ser la más alta sí le daba una vida normal.
Como te digo, era alguien muy inteligente, por lo que hizo un plan con Jesús para hacer cumplir la profecía. De hecho, se nos explica que Jesús personalmente le pidió a Judas, que pasara lo que pasara, él debía ayudarlo a cumplir la profecía si este, o sea Jesús, perdía el camino, ya que Judas era el hombre en el que más confiaba. Sin embargo, había un gran problema: ¿cómo hacer cumplir la profecía? Sí, como te pedí recordar, para los romanos Jesús solo era un loquito más, no había razón suficiente como para crucificarlo. Se debía seguir el plan, debía haber pasión, la cual solo vendría de afecto que ganaría Jesús, con las hazañas que hiciera, que de paso, le haría estar poco a poco en la mira. Debía haber dolor, el cual se ganaría al ver a Jesús ser lastimado y crucificado. Debía haber esperanza, la cual se ganaría al ver cómo Dios baja para poder salvar a su único hijo. Todo estaba ahí, o bueno, casi todo. Siempre debe haber un pero, o un problema en los planes. Jesucristo se comenzaba a echar para atrás, no pensaba hacer una iglesia, no quería ser una deidad, sino que quería purificar al judaísmo con todos sus dones y enseñanzas, cosa que era fatal porque debía estar ese sacrificio del Mesías, no podía ser de otra forma. Por lo que Judas debía cumplir su trato con Jesús, cumplir con la última pieza faltante: la traición. Jesús no se escondía como se muestra en las películas, de hecho en la Biblia se puede apreciar que solía hablar en público, sin embargo sus hazañas ya lo tenían en la mira de ser crucificado, solo se necesitaba un pequeño empujón, dicho empujón que solo podría dar una persona inteligente como Judas. Al final todo acaba como sabemos, gracias a que se cumplió la promesa que le hizo Judas a Jesús, este fue sacrificado por una supuesta traición de parte de Judas. Pero aquí no acaba esto, de seguro me dirás. No fue nada tonto Judas, lo que dices no tiene sentido porque le pagaron a Judas 30 monedas de plata, si hubiera pasado lo que dices, Judas lo hubiera hecho gratis o con un convenio. La verdad es que aquí es donde hay una de las muchas contradicciones en la Biblia. Judas tenía buena posición económica, posibilidades de llegar alto, no necesitaba el dinero, aun a pesar de ser muy ambicioso. 30 monedas no eran nada en aquella época, según historiadores y la misma Biblia ese dinero solo serviría para vivir bien un día o si acaso dos, muy poco como para vender a la persona más buscada en ese tiempo, fácilmente pudo conseguir más. También de seguro tienes la duda de entonces por qué Judas Iscariote se ahorcó. Bueno, pues Judas, al ver horrorizado cómo Jesús moría en la cruz sin ser salvado por Dios, se dio cuenta que el sentido y el objetivo de su vida se deshacía. Judas comprendió que con sus propias manos había causado muerte y dolor al hombre que tanto amaba y admiraba, al hombre que de no haber muerto por lo que él creía ya una falsa profecía pudo haber purificado al judaísmo, con todo ese pesar sobre él, prefirió ahorcarse. Por Judas que debió esperarse 3 días más. Dios es todo un troll. De aquí se deriva otra teoría, pero esta es un hubiera, y no una posibilidad muy creíble como la que te acabo de contar. La teoría se llama, si Jesús no hubiera muerto crucificado, ¿qué hubiera pasado? Pero eso es harina de otro costal. Si te gustaría escucharla por mí, el poderosísimo y mamadísimo señor Locuendo, comenta, o si Locuendo te amamos papi. Te recuerdo que esto es solo una teoría loca que leí por ahí, solo te la cuento para entretenerte y para que sobrepases estos días de Semana Santa en los que, si tienes una abue religiosa muy seguramente no comerás carne como yo. Carita triste de tanta tristeza. Espero que te haya gustado el vídeo, por favor suscríbete a este canal para más teorías locas que te explotarán la cabeza. Les recuerdo que los amo mis güeritos preciosos, besos en el nudo del globo.